Mi padre me traicionó después de salvar su empresa de la bancarrota, nombró CEO a mi hermano incompetente y me despidieron como basura. Pero yo fundé mi propia compañía. Mi hermano fue a prisión por fraude y la empresa familiar colapsó mientras yo construía un imperio de $500 millones que nunca verán. Tengo 29 años. Trabajo como CEO de mi propia empresa de tecnología y necesito contar esta historia porque lo que pasó hace 3 años básicamente me enseñó que la lealtad familiar no vale nada cuando hay dinero de por medio. Supongo que debería empezar por el principio, cuando tenía 26 y acababa de terminar mi maestría en administración de empresas. No recuerdo exactamente qué día era, pero sí recuerdo perfectamente cuando entré a la oficina de mi padre y lo encontré con la cabeza entre las manos, rodeado de papeles y facturas sin pagar, literalmente al borde del colapso nervioso. Mi padre había fundado esa empresa como 20 años antes, una compañía de software empresarial que en su momento fue exitosa, pero para cuando yo llegué con mi título recién impreso, estaba básicamente en ruinas. Había deudas por todos lados, clientes furiosos porque los productos no funcionaban, empleados que llevaban meses sin cobrar a tiempo, y mi padre simplemente no sabía qué hacer. Lo encontré ese día y me dijo, Julián, creo que voy a tener que declarar bancarrota. Y yo me quedé ahí parado pensando en todos los años que había pasado viendo a mi padre construir eso, y no sé, algo en mí simplemente no podía dejarlo caer así. Le dije, déjame intentar algo, dame 6 meses y si no funciona pues ya, pero déjame intentarlo. La cosa es que mi hermano Nathan, que es 5 años mayor que yo, nunca mostró el más mínimo interés en la empresa familiar. Él estudió marketing o algo así, pero básicamente se la pasaba saltando de trabajo en trabajo, siempre con planes grandiosos, que nunca se materializaban en nada concreto. Pero eso sí, era el hijo mayor, el carismático, el que siempre sabía qué decir en las reuniones familiares para que mis padres se sintieran orgullosos. Yo era el nerd, el que se quedaba hasta tarde estudiando, el que hacía preguntas incómodas en la mesa, ya sabes, el típico hijo que hace todo bien, pero de alguna manera, nunca es suficiente. Cuando le dije a mi padre que quería intentar salvar la empresa, Nathan ni siquiera estaba en la ciudad. Creo que andaba en algún viaje con sus amigos, porque siempre andaba de viaje. Mi madre me dijo, ay, Julian, qué bueno que estés aquí para ayudar a tu padre, pero no te estreses mucho. Y yo pensé, ¿no te estreses mucho? La empresa está literalmente a punto de quebrar, pero bueno, así era siempre con ella, todo muy light, como si los problemas se fueran a resolver solos si no los mencionabas demasiado. Los primeros 6 meses fueron brutales. Y cuando digo brutales, me refiero a trabajar 16 horas al día, todos los días, sin fines de semana, sin vacaciones, sin vida social de ningún tipo. Me mudé a un apartamento a 2 cuadras de la oficina para no perder tiempo en el transporte. Revisé cada contrato que teníamos, cada línea de código de nuestros productos, cada proceso operativo. Descubrí que teníamos como $500,000 en facturas que nunca se habían enviado a los clientes porque el sistema de facturación estaba completamente desorganizado. Literal, había trabajos completados hace meses que nadie había cobrado porque nadie llevaba un registro adecuado. Lo primero que hice fue implementar un sistema nuevo de gestión. Despedí a 3 gerentes que básicamente no hacían nada más que cobrar un salario alto y crear problemas, y contraté a un equipo pequeño pero talentoso de desarrolladores que encontré ofreciendo salarios basados en acciones de la empresa porque no teníamos efectivo. Fue una apuesta arriesgada porque básicamente les estaba ofreciendo participación en algo que podía valer cero en 6 meses, pero algunos creyeron en el proyecto y se subieron al barco. Después de un año, habíamos pasado de estar en bancarrota a ser rentables. No éramos ricos ni nada, pero las cuentas se pagaban a tiempo y los clientes empezaban a confiar en nosotros otra vez. Mi padre estaba feliz, mi madre. Me decía que estaba muy orgullosa, pero yo seguía trabajando como loco porque sabía que todavía estábamos frágiles. Nathan apareció por la oficina un par de veces, siempre con alguna idea que según él iba a revolucionar el negocio, pero que cuando le pedías detalles específicos o un plan de implementación simplemente se desvanecía. Mi padre siempre lo escuchaba con atención, como si fuera Steve Jobs presentando el iPhone, mientras que a mí me interrumpía a mitad de los reportes financieros para preguntarme cuándo iba a terminar. Al segundo año, las cosas empezaron a ponerse realmente interesantes. Habíamos desarrollado un nuevo producto, una plataforma de gestión empresarial que integraba todo lo que nuestros clientes necesitaban en un solo lugar.
Yo había liderado el desarrollo completo, desde el concepto hasta la implementación, trabajando directamente con los clientes, para entender exactamente qué necesitaban. Cerramos contratos con 3 empresas grandes que nos dieron la credibilidad que necesitábamos para atraer más clientes. Los ingresos se dispararon. En ese punto ya estábamos generando como 50 millones al año, y yo había contratado a más de 100 personas. La oficina que antes parecía un cementerio, ahora estaba llena de energía y de gente realmente talentosa que creía en lo que estábamos construyendo. Mi padre estaba en las nubes, obviamente. De pronto volvía a ser el exitoso empresario de antes, pero la verdad es que él ya no tomaba decisiones importantes. Yo manejaba todo: las operaciones, las finanzas, las contrataciones, el desarrollo de producto, las estrategias de expansión. Él iba a la oficina, saludaba a la gente, asistía a algunas reuniones con clientes importantes, donde básicamente yo hacía toda la presentación y él solo estrechaba manos y sonreía. Y está bien, ya sabes, era su empresa después de todo. Y yo estaba feliz de que al menos pudiera disfrutar el éxito sin el estrés de tener que manejar todo. Nathan, por supuesto, empezó a aparecer más seguido. De pronto tenía un puesto oficial, vicepresidente de no sé qué, un título que mi padre le dio sin consultarme. No hacía mucho en realidad. Asistía a algunas juntas. Daba opiniones que sonaban bien, pero que no tenían sustancia. Se tomaba fotos con clientes para sus redes sociales. Pero era carismático, eso no se lo puedo negar. Y a mi padre le encantaba presumir que ahora ambos hijos estaban en el negocio familiar, como si fuera algún tipo de dinastía empresarial. Para el tercer año, habíamos alcanzado 150 millones en ingresos anuales. 150 millones. De una empresa que 3 años antes estaba en bancarrota. Habíamos abierto oficinas en 4 estados, teníamos más de 300 empleados, y éramos uno de los líderes en nuestro sector. Yo tenía 29 años, y había construido todo eso prácticamente solo. Bueno, con mi equipo, obviamente. Pero la visión, la estrategia, el trabajo brutal de hacerlo realidad, todo eso había sido mío. Fue en marzo de ese tercer año, cuando mi padre me mandó un correo, diciéndome que quería hacer una junta especial de accionistas. Yo pensé que iba a ser para discutir la expansión internacional que yo había estado proponiendo, o tal vez para formalizar alguna estructura corporativa nueva. La junta estaba programada para un viernes a las 3 de la tarde, en la sala de conferencias principal. Llegué con mi presentación preparada, mis proyecciones financieras, todo el análisis que había estado haciendo sobre oportunidades en mercados europeos. Cuando entré a la sala, estaba toda la familia. Mi padre en la cabecera de la mesa, mi madre a su lado, Nathan al otro lado con una sonrisa que no me gustó para nada. Había también nuestro abogado corporativo y el contador principal. Mi padre empezó con un discurso sobre el legado familiar, sobre cómo la empresa había sido su vida durante 20 años, sobre cómo estaba orgulloso de verla florecer de nuevo. Yo estaba ahí sentado pensando, ok, esto es raro, ¿a dónde va con todo esto? Entonces lo dijo. Dijo que había decidido que era tiempo de pensar en el futuro de la empresa, en la siguiente generación de liderazgo, y que después de mucha consideración y discusión con mi madre y con nuestros asesores, había decidido que Nathan sería el nuevo CEO de la compañía. Yo me quedé literalmente congelado en mi silla. Por un segundo pensé que había escuchado mal, que tal vez había dicho co-CEO o algo así, pero no. Dijo que Nathan asumiría como CEO efectivo de inmediato, y que yo continuaría como reportando directamente a él. No sé si alguna vez has sentido esa sensación de que el piso desaparece debajo de ti, pero eso fue exactamente lo que sentí en ese momento. Nathan sonreía como si acabara de ganar la lotería. Mi madre me miraba con esa expresión de, por favor, no hagas un escándalo. Y mi padre evitaba mi mirada, completamente. Intenté hablar, intenté preguntar cuál era la lógica detrás de esa decisión. ¿Qué había hecho Nathan para merecer ese puesto cuando yo había sido quien había salvado y construido esa empresa durante 3 años, mientras él básicamente jugaba a ser ejecutivo? Mi padre me cortó antes de que pudiera terminar. Dijo que Nathan tenía más experiencia en liderazgo, que era mayor, que tenía las habilidades interpersonales necesarias para llevar la empresa al siguiente nivel. Experiencia en liderazgo. El tipo que nunca había liderado nada más que su grupo de amigos a un bar tenía más experiencia en liderazgo que yo, que había construido y dirigido un equipo de 300 personas y había multiplicado los ingresos de la empresa por 30.
Pero antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba pasando, Nathan tomó la palabra. Con esa voz calmada y profesional que usaba cuando quería sonar importante, empezó a decir que había estado revisando algunas decisiones que yo había tomado en los últimos meses y que tenía serias preocupaciones. Sacó una carpeta que aparentemente había preparado con anticipación, y empezó a enumerar lo que él llamaba irregularidades. Que yo había autorizado gastos sin aprobación de la Junta, que había hecho contrataciones sin el proceso adecuado, que había firmado contratos que potencialmente exponían a la empresa a riesgos legales. Era todo basura, completamente sacado de contexto o directamente mentiras, pero él lo presentaba de una manera que sonaba convincente si no sabías los detalles reales. Mi padre estaba ahí asintiendo con la cabeza, como si finalmente entendiera algo que había estado pasando a sus espaldas. Nathan siguió, diciendo que como nuevo CEO su primera prioridad sería implementar controles más estrictos y asegurar que todas las decisiones pasaran por los canales apropiados. Y entonces, con esa misma voz calmada, dijo que desafortunadamente tendría que pedirme que entregara mis accesos administrativos de inmediato, y que por el bien de la empresa sería mejor si yo tomaba un tiempo fuera para reevaluar mi rol en la organización. Me estaba despidiendo. Mi propio hermano, que acababa de ser nombrado CEO de la empresa que yo había salvado, me estaba despidiendo frente a mi padre, mi madre y nuestros asesores legales. Le dije que estaba completamente loco, que no podía hacer eso, que la empresa era mía tanto como de cualquiera. Nathan me interrumpió y dijo que técnicamente la empresa era de nuestro padre, quien era el único accionista mayoritario, y que mi padre había aprobado esta decisión. Miré a mi padre esperando que dijera algo, que defendiera aunque sea un poco todo el trabajo que yo había hecho, pero él solo dijo: Julián, creo que es mejor que hagas lo que tu hermano está pidiendo. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi madre me puso una mano en el brazo y me dijo con esa voz suave que usaba: mi amor, entiendo que estés molesto, pero esto es lo mejor para la familia, para la empresa. Nathan ya había llamado a seguridad. 2 guardias aparecieron en la puerta, y Nathan les indicó que me acompañaran a recoger mis cosas personales y me escoltaran fuera del edificio. Me escoltaran, como si fuera un criminal o algo así. Caminé a mi oficina en una especie de trance, con los 2 guardias siguiéndome. Recogí algunas fotos, un par de libros, mi laptop personal. Todo el tiempo pensaba en los últimos 3 años, en las noches sin dormir, en los fines de semana sacrificados, en las relaciones personales que había descuidado, porque estaba completamente enfocado en salvar y construir esa empresa. Los guardias me apuraban, diciendo que tenía que ser rápido. Salí por la puerta principal y la gente me miraba, mis empleados, la gente que yo había contratado, me miraban ser escoltado fuera, como si fuera un ladrón. Pero aquí está la cosa que Nathan y mi padre no sabían. Durante los últimos 2 años, mientras construía la empresa, yo no era estúpido. Había visto cómo mi padre siempre favorecía a Nathan, cómo no importaba lo que yo hiciera, nunca iba a ser suficiente. Entonces, empecé a tomar precauciones. Cuando desarrollamos nuestra plataforma principal, el código, la propiedad intelectual, todo eso, lo registré bajo una subsidiaria que yo había creado. Legalmente todo estaba bien hecho, con aprobación del consejo en ese momento, pero yo estructuré las cosas de tal manera que esa subsidiaria era técnicamente una entidad separada en la que yo tenía participación mayoritaria. Los contratos más importantes, los que generaban el 80% de los ingresos, estaban vinculados a esa subsidiaria. Los servidores donde corría toda nuestra infraestructura tecnológica estaban contratados a nombre de esa subsidiaria. Incluso había estructurado las cuentas, de tal manera que ciertos flujos de efectivo pasaban por ahí antes de llegar a la empresa principal. Todo legal, todo documentado, todo aprobado en su momento cuando mi padre confiaba en mí y no prestaba mucha atención a los detalles legales. Pasé el fin de semana en mi apartamento, sin contestar llamadas de nadie, solo pensando. El lunes por la mañana, Nathan envió un correo masivo a toda la empresa, anunciando oficialmente que era el nuevo CEO y que la compañía estaba entrando en una nueva era de crecimiento y profesionalismo. Mencionaba brevemente que yo había decidido tomar un tiempo para perseguir otros intereses. El martes, empezó a hacer cambios, despidiendo a algunas personas clave de mi equipo y trayendo a sus propios amigos para posiciones de liderazgo. El miércoles, activé mi plan.
Envié una notificación legal formal a la empresa principal informándoles que la subsidiaria, la cual yo controlaba, estaría terminando todos los acuerdos de licenciamiento y servicios efectivo inmediatamente. Esto significaba que la empresa principal ya no tenía acceso al código fuente de nuestra plataforma principal, no tenía acceso a los servidores donde corría el software, y técnicamente no podía cumplir con la mayoría de sus contratos con clientes porque toda la infraestructura estaba en manos de mi subsidiaria. El teléfono de mi abogado empezó a sonar como a las 10 de la mañana. Nathan estaba frenético. Mi padre estaba furioso. Sus abogados estaban amenazando con demandas. Pero yo había hecho todo legalmente, con documentación impecable. Habían aprobado la estructura cuando les convenía porque yo hacía que la empresa funcionara, y ahora esa misma estructura los estaba destruyendo. Pero eso no era todo. Durante los últimos 6 meses, yo había estado configurando sistemas de monitoreo y auditoría automatizada que rastreaban todas las transacciones financieras de la empresa. Básicamente había instalado un sistema de alarma que me avisaba si alguien hacía movimientos financieros sospechosos. El jueves por la mañana, ese sistema detectó que Nathan había transferido $200,000 de una cuenta corporativa a una cuenta personal. Luego, encontré 3 transferencias más de los últimos 2 meses, todas antes de que yo fuera despedido, todas a cuentas personales de Nathan o de sus amigos. Llamé a nuestro contador principal, un tipo llamado Robert que yo había contratado y que era completamente leal a la empresa, no a personas específicas. Le mostré las transferencias. Él se puso pálido. Aparentemente, Nathan le había dicho que esas transferencias eran bonos aprobados por mi padre. Pero cuando revisamos, no había ninguna documentación, ninguna aprobación formal del consejo, nada. Era malversación de fondos, simple y claro. El viernes, una semana después de haber sido despedido, todo explotó. Los sistemas principales de la empresa dejaron de funcionar porque yo había cortado el acceso desde mi subsidiaria. Los clientes empezaron a llamar furiosos porque sus servicios estaban caídos. Nathan intentó llamar a los proveedores de servicios, pero descubrió que no tenía autorización porque las cuentas estaban a nombre de mi subsidiaria. Intentó acceder al código fuente para moverlo a nuevos servidores, pero obviamente no tenía acceso. Mientras él estaba lidiando con ese desastre, yo presenté una denuncia formal ante las autoridades con toda la documentación de las transferencias fraudulentas que Nathan había hecho. También envié un paquete completo a mi padre con evidencia de todo lo que Nathan había estado haciendo, incluyendo correos electrónicos que había encontrado donde Nathan le escribía a uno de sus amigos, diciendo cosas como: «Finalmente voy a sacar algo de dinero de esta empresa que mi hermanito construyó. El idiota ni se va a dar cuenta». Para el lunes de la siguiente semana, agentes federales se presentaron en la oficina para investigar a Nathan por malversación de fondos y fraude corporativo. El precio de las acciones de la empresa, que habían empezado a negociarse públicamente el año anterior en un mercado pequeño, se desplomó. Los clientes empezaron a cancelar contratos porque no confiaban en que la empresa pudiera proveer los servicios sin mí y sin acceso a la tecnología principal. Mientras tanto, yo estaba ocupado con otra cosa. Había contactado a todos los empleados clave, la gente que yo había contratado y desarrollado durante los últimos 3 años. Les ofrecí posiciones en una nueva empresa que estaba fundando, con mejores salarios, mejores beneficios y participación accionaria real. El 93% de ellos renunciaron a la empresa de mi padre en las siguientes 2 semanas y se unieron a mi nueva compañía. 93%. Prácticamente toda la gente talentosa se fue. Nathan intentó contrademandar, diciendo que yo había saboteado la empresa deliberadamente. Su abogado argumentaba que la estructura de la subsidiaria había sido diseñada específicamente para permitirme tomar control en caso de disputa. Mis abogados respondieron con toda la documentación, mostrando que esa estructura había sido aprobada legalmente por el consejo, incluyendo mi padre, y que si alguien había cometido fraude, era Nathan con sus transferencias no autorizadas. La investigación federal avanzó rápido. Encontraron evidencia de que Nathan había estado desviando fondos durante casi un año, mucho antes de que me despidieran. Aparentemente había gastado dinero de la empresa en viajes personales, en renta de autos de lujo, en fiestas con sus amigos, todo facturado como gastos de negocios. El total era como $800,000. Mi padre estaba devastado, mi madre en shock.
Nathan fue formalmente acusado de fraude corporativo y malversación de fondos 3 meses después de que me despidieran. La empresa original, la que mi padre había fundado y yo había salvado, colapsó completamente, sin acceso a la tecnología, sin empleados calificados, sin la confianza de los clientes. Era solo un cascarón vacío con deudas crecientes. Intentaron venderla, pero nadie quería comprar una empresa que no tenía activos valiosos. 6 meses después de haberme despedido, declararon bancarrota. Mi padre perdió todo, otra vez, pero esta vez no había nadie para salvarlo. Mi madre me llamó llorando, pidiéndome ayuda. Mi padre estaba demasiado orgulloso para llamar directamente, pero sé que él le pidió a ella que lo hiciera. Me dijeron que lo sentían, que habían cometido un error terrible, que Nathan los había engañado a todos. Querían saber si yo podía ayudarlos financieramente, porque estaban en problemas serios. Tenían hipotecas sobre su casa para intentar salvar la empresa, deudas personales que habían acumulado, y ahora Nathan enfrentaba cargos criminales que requerían abogados caros. Acepté reunirme con ellos en un café neutral, no en su casa, no en mi oficina. Mi padre se veía 20 años más viejo que la última vez que lo había visto. Mi madre estaba nerviosa, tratando de actuar como si todo fuera una situación temporal que íbamos a superar como familia. Les dije que estaba dispuesto a ayudar, pero con condiciones muy específicas. Primero, ellos venderían sus acciones restantes en la empresa quebrada a mi nueva compañía por $1 simbólico, básicamente reconociendo que no valían nada, pero formalizando que ellos no tenían ningún derecho sobre lo que yo había construido. Segundo, cualquier ayuda financiera que les diera sería tratada como un préstamo con términos claramente establecidos, no como un regalo. Tercero, Nathan no recibiría ni un centavo de mi parte para sus problemas legales. Mi padre protestó. Dijo que Nathan seguía siendo mi hermano, que la familia tenía que apoyarse en los momentos difíciles. Le dije que Nathan había destruido deliberadamente algo que me había tomado 3 años construir, que había robado de la empresa, que me había humillado y despedido sin ningún remordimiento. No era mi hermano en ningún sentido significativo más allá del biológico. Mi madre intentó el enfoque emocional, diciendo que ella me había dado a luz, que me había criado, que merecía mi ayuda sin condiciones. Le respondí que cuando me necesitaban para salvar la empresa no hubo condiciones. Trabajé hasta casi matarme sin pedir nada a cambio, pero cuando Nathan me apuñaló por la espalda, ellos estuvieron ahí sentados dejándolo pasar. Eventualmente aceptaron mis términos, porque no tenían otra opción. Transferí suficiente dinero para que pudieran pagar sus deudas más urgentes y mantener su casa, pero bajo un contrato formal de préstamo. Compré las acciones sin valor por $1, más por el principio que por cualquier valor real que tuvieran. Les dejé claro que mi relación con ellos, de ahí en adelante, sería distante y profesional, no familiar en el sentido tradicional. Mi nueva empresa despegó rápido, con el equipo que había traído, conmigo y con la tecnología que yo controlaba. Lanzamos una versión mejorada de nuestra plataforma 6 meses después de que empezara todo este desastre. Los clientes que habían estado con la empresa anterior se pasaron a nosotros casi inmediatamente. Nuevos clientes llegaron por recomendaciones. En el primer año generamos 80 millones en ingresos, y a diferencia de antes, esta vez yo era el fundador y CEO indiscutible, con una estructura accionaria que me daba control total. Nathan fue sentenciado a 4 años de prisión por fraude corporativo y malversación de fondos. Intentó apelar, pero la evidencia era abrumadora. Mi padre asistió a todas las audiencias, tratando de apoyarlo hasta el final. Mi madre me llamó el día que anunciaron la sentencia, diciéndome que debería ir a visitar a mi hermano, que todos cometemos errores. Le dije que Nathan no había cometido un error. Había cometido fraude deliberado, me había traicionado deliberadamente, y que las consecuencias de sus acciones eran completamente merecidas. 3 años después, estoy aquí escribiendo esto desde mi oficina, en una empresa que ahora vale más de $500 millones según las últimas valuaciones. Tenemos más de 1,000 empleados, oficinas en 8 países, y somos líderes reconocidos en nuestra industria. Gané premios empresariales, aparecí en artículos de revistas de negocios, me invitan a dar charlas sobre emprendimiento y liderazgo. Todo lo que Nathan trató de robarme lo reconstruí desde cero, pero mejor, más fuerte, completamente mío. Me siento bien con todo esto. No sé. Hay días en que pienso que debería sentir más alegría por el éxito, más satisfacción por haber demostrado que tenía razón todo el tiempo.
Pero la verdad es que hay un vacío ahí que no se llena con dinero o reconocimiento. Perdí a mi familia. O más bien, descubrí que nunca realmente tuve el tipo de familia que pensaba que tenía. Mi padre nunca se disculpó. Apropiadamente, siempre hay un pero en sus explicaciones, siempre una justificación de por qué tomó las decisiones que tomó. Mi madre actúa como si todo fuera agua bajo el puente, y deberíamos simplemente superarlo y volver a ser una familia normal. Hablo con ellos tal vez una vez cada 2 meses. Conversaciones breves y superficiales sobre el clima o noticias generales. No los odio, supongo, pero tampoco siento mucho de nada cuando pienso en ellos. Nathan salió de prisión hace 6 meses. Entiendo que está trabajando en algún trabajo administrativo básico en alguna parte, viviendo en un apartamento pequeño. No lo he visto ni hablado con él desde el día que me escoltaron fuera de la oficina. Mi madre pregunta ocasionalmente si estaría dispuesto a almorzar con él, a darle una segunda oportunidad. Siempre digo que no, y ella siempre actúa sorprendida, como si no entendiera por qué sigo resentido. A veces me pregunto cómo hubieran salido las cosas si mi padre me hubiera elegido a mí ese día en la junta, si me hubiera nombrado CEO, si hubiera reconocido que yo era quien había salvado y construido la empresa. Tal vez todavía seríamos una familia funcional, tal vez Nathan habría encontrado su propio camino en lugar de intentar robar el mío, pero eso requiere imaginar una versión de mi padre que simplemente no existe, una versión que valora el mérito sobre el favoritismo, el trabajo sobre el carisma superficial. La semana pasada estaba en una conferencia de la industria, y alguien me preguntó, ¿cuál era mi secreto para construir una empresa tan exitosa, tan joven? Le di la respuesta estándar sobre trabajo duro, visión clara, contratar a las personas correctas. Pero la verdad real es que construí esto porque no tenía otra opción, porque me quitaron todo y tuve que demostrar que podía hacerlo de nuevo completamente solo. No sé si eso es inspirador o simplemente triste.